Iniciamos nuestro segundo podcast. En el anterior ya hemos tenido visitas, me gusta, comentarios de todo tipo. Cortos de ese podcast han sido difundidos a través de Instagram, de Facebook, de Twitter y también de la popular red TikTok. Así que a todos los que han hecho esos comentarios les agradecemos, iremos creciendo, vamos por buen camino. Esta semana la gran polémica fue la maniobra del correísmo de lanzar un paquete de reformas penales y, claro, de contrabando, meter unas normas que favorezcan al capo de la mafiosa secta que busca su impunidad para, según él, volver al país. Sobre esto yo quiero hacer algunas reflexiones. La primera, son expertos en trampas. Siempre dije eso del Corcho Cordero, que es el que acuñó la mayor cantidad de trampas que pueda recordar la historia del Parlamento ecuatoriano. Y resulta de que esa actitud tramposa la hemos tenido que soportar ya más de 16 años. Creo que el país no merece una actitud tramposa. En segundo lugar, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a esos asambleístas que no son del correísmo y que firman un informe que pasa a conocimiento del Pleno? Porque muy orondos, los del correísmo dicen, si el informe está por unanimidad, entonces uno revisa y, vaya sorpresa, el informe efectivamente está firmado por los asambleístas que no son de la bancada correísta. ¿No leyeron lo que firmaban? Dicen que después han metido un artículo. Por eso yo creo que hace bien ese importante escritor editorialista del Expreso, Aguilar, en hacerles una reprimenda pública a quienes firmaron ese informe. Pero eso es un segundo tema. Tercer tema, han buscado hacer el show y lucir como víctimas porque abandonan el salón del Pleno diciendo de que en la asamblea no les están parando bola. Ya paren el show. El Ecuador no puede resistir ese tipo de reformas, pero a todos los asambleístas les quiero decir algo. El clamor de la gente es: cambien esa basura que se llama Código Integral Penal. Cambien, porque el Código Integral Penal está diseñado para favorecer exclusivamente a los infractores y dejar en la indefensión a las víctimas. Necesitamos dar un vuelco a esta situación. El Código Penal tiene que proteger a las víctimas en primer lugar, porque es el único país del mundo, excepto obviamente Venezuela y Nicaragua y Corea del Norte, creo, en donde el Código Penal está cargado solamente de prebendas, de ventajas, beneficios y canonjías para los infractores, para los delincuentes, para los zampones. Pero por favor, ¿quién es el afectado en el momento de la comisión de un delito? La persona que sufre el robo, que sufre el secuestro, que sufre la estafa, que sufre el homicidio. Esos son los afectados. Y resulta que el Código Penal está cargado de garantías, no para el afectado por el delito, sino para los que cometen los delitos. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esa barbaridad? Tenemos que realmente encajar en la filosofía de un nuevo siglo que está sacudiéndose de estas estupideces que nacen del garantismo chavista, y de ese garantismo chavista tenemos las consecuencias como es ese Código Integral Penal, que evidentemente puede tener algunos méritos, pero que en el fondo se resume en una enorme cantidad de normas para favorecer a los delincuentes. Ahora, claro, yo tampoco puedo quedarme solamente en la queja. Tengo que pasar a la acción. Y sin ser legislador, me he dado el trabajo de preparar todas estas reformas penales. Si es que los asambleístas escuchan esto, encantado les doy una copia.
Si es que no, supongo yo que tendrán otras prioridades. No me interesa. Yo quiero que ustedes, los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, que son los que sufren las consecuencias de la criminalidad, de la violencia, de los zampones, yo quiero que ustedes conozcan mi propuesta de reformas al Código Penal. Porque es con ustedes, con los ciudadanos, con quienes salimos a las calles y derrotamos en las calles a una dictadura. Es con ustedes con quienes podemos empujar estas propuestas de reforma al Código Penal. ¿Saben por qué? Porque si nos decidimos y le sitiamos a la Asamblea 100, 200,000, 300,000 personas y les exigimos que cambien el Código Penal, ya van a ver cómo cambia el curso de la historia de este país. Entonces, reiterando de que las reformas al Código Penal debemos asumirlas los ciudadanos como una responsabilidad. Díganos, ¿qué es lo que nos han dado las dos últimas asambleas? Que no sea despecho, indignación, frustración, incertidumbre, cabreo, porque estamos cabreados de la mediocridad galopante que existe en la Asamblea Nacional, que los ciudadanos exigimos que hayan mejores requisitos para tener una integración del Parlamento que tenga consonancia con la altura que tiene nuestro país en el mundo, en nuestras almas, con la trayectoria histórica del Ecuador. ¿Cómo pueden haber convertido a la Asamblea en un edificio con letrero donde se ventilan las peores prácticas? Sin duda el correísmo destrozó la institucionalidad, pero se ensañó contra el Parlamento ecuatoriano. Y fíjense ustedes, la frase de Carlos Julio Arosemena Monroy cobra cada vez más vigencia. Carlos Julio decía: lo único cierto en el Ecuador es que el próximo Congreso será peor que el anterior. Yo estuve como legislador 4 congresos. Como legislador elegido en las urnas, por si acaso, no designado ahí en una cena en algún club. No. Gané en las urnas 4 veces, 4 periodos. Llegué a ser el decano del Parlamento ecuatoriano. Y fíjense ustedes, con el dolor del alma he visto el deterioro significativo de la calidad del Parlamento. Pongo un ejemplo. En mi tiempo, que no es hace mucho, era prohibido leer los discursos. Ahora ponen ahí en unas letrotas así grandotas en las pantallas los discursos que no escriben ni siquiera los que ahora dicen ser legisladores. Máximo son asambleístas. Jamás se podrán calificar como legisladores, con las honrosas excepciones que siempre hay, por supuesto. Siempre hay gente que destaca y se sale del montón. Era prohibido leer los discursos. Si leía a alguien el discurso, inmediatamente a la comisión de mesa, que se llamaba en ese entonces, para ser sancionado el legislador. Ahora les dan asiento para hablar serranamente. Les elaboran, les redactan los discursos para que lean y después les pasan en vivo en las radios de las provincias y dicen: ¡wow, qué maravilla ese legislador! ¡Mentira! Si ni siquiera pueden memorizarse, tienen que leer en las computadoras así, y están mirando y encima de eso hacen mímica. ¡Qué ridiculez! En lo que ha terminado la Asamblea. Realmente hay que reconstruirla desde sus cenizas. Pero bueno, vamos a los hechos, vamos a entrar en materia. A ver, propuestas de reforma al Código Penal. En el primer inciso del artículo 55 del COIP, agréguese un texto relacionado a la acumulación de penas. Miren lo que yo propongo. La acumulación de penas privativas de la libertad procede ilimitadamente en tratándose de delitos sexuales contra menores de edad, delitos dolosos que hayan provocado la muerte de la víctima, violación, secuestro, delitos de lesa humanidad,
los cuales además no serán susceptibles de rebajas ni condonaciones. ¿Qué significa? De que a los violadores, a los secuestradores, a los autores de delitos de lesa humanidad, como algunos que se cometieron durante la década saqueada, a los que delinquen sexualmente contra niños, adolescentes, se le acumulan las penas ilimitadamente y pueden llegar, como en otros países civilizadamente existen, a penas de 150, 180, 200 años, con una simple reforma, para que vean, hay voluntad política. Dejen de discutir del día de la guayaba y del día del té chino y del día del bizcocho. Dejen de discutir de pendejadas. Concéntrense en lo que la sociedad necesita. Este tipo de reformas son las que necesitan los ecuatorianos para poder vivir en paz. Que los niños sean cuidados por las reformas del Código Penal. Segunda reforma. Suprímase el segundo acápite del artículo 57. Y se reemplaza el texto del tercer inciso por el siguiente. Si la persona reincide, se le impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal, incrementada en el doble. ¿Saben cuál es el problema? La ridiculez que significa el Código Penal al momento de juzgar la reincidencia. El antiguo código era más duro al momento de juzgar la reincidencia. Entonces, claro, nosotros vemos ahí 7 detenciones, 15 detenciones, 20 detenciones, 40, 60, 70 detenciones. Entran, están ahí sentados un ratito, ya vaya nomás, no se preocupe, y salen a robar, salen a ultrajar ustedes. Entonces hay que frenar el tema de la reincidencia. Reincidente que es agarrado, señor, primero, usted no puede acogerse a ningún tipo de medida sustitutiva. Usted ha reincidido en el delito, se va preso. Segundo, la única posibilidad que existe es imponerle el máximo de la pena por el delito cometido multiplicada por 2. Ahí vamos a ver si unos cuantos no piensan 2 veces en reincidir en los delitos. Ya sé que van a venir los famosos sabios del derecho penal, que se creen ellos sabios del derecho penal, porque se han hecho millonarios con el derecho penal, que es diferente. Ser sabio es una cosa, ser millonario es otra cosa. A mí no me engañan. A mí no me comen el cuento. ¿Saben qué? Ya dirán, uy, es que el agravamiento de las penas no resuelve el problema. Yo no digo que sea una varita mágica, pero al menos es una medida de persuasión a la que hay que acompañar con otro tipo de medidas. Porque si la pobreza sigue, si la marginalidad sigue, si la exclusión sigue, obviamente habrá siempre el caldo de cultivo para nuevos delincuentes. Entonces no solamente es un tema de normas penales, también es un tema de resolver las precarias condiciones de vida en que viven los ecuatorianos. Los dos asuntos tienen que ir de la mano. Y con esto ya les jodí el discurso a los famosos penalistas que se creen lumbreras y que se ponen en las pantallas de darnos lecciones de todo. Ya no. Aquí en este espacio les vamos a cortar las alas, ya van a ver. Luego, tercera reforma. Reemplácese el texto del primer inciso del artículo 59, que tiene que ver con las penas privativas de la libertad, con el siguiente texto. Las penas privativas de la libertad tienen una duración de hasta 40 años, salvo lo señalado en la reforma que ya planteé, es decir, salvo en delitos de violación, secuestro, muerte de la persona, delitos sexuales contra niños, delitos de lesa humanidad. Ahí no hay límite de los 40 años en las penas. Entonces las penas pueden ser de 180, de 200 años. Ya veremos cuando estén vigentes esas penas cuántos se atreven a violar niños. Porque aquí yo me acuerdo clarito de un caso en Galápagos como hace 20 años. No solamente que les sacaron a los 6 meses a los violadores, sino que después hasta les convirtieron en autoridades en esa provincia. Algún rato tendremos que hablar sobre eso. Yo sí puedo contar la historia viva de este país porque fui protagonista de la política ecuatoriana durante muchos años y conocí de cerca muchos de estos temas. Cuarta reforma. Sustitúyese el texto de la última frase del segundo inciso del artículo 68
O sea, se reemplaza entre 10 y 25 años por el lapso de entre 15 y 30 años. ¿Qué es esto? Se agrava la pena de pérdida de los derechos políticos para los sentenciados en delitos contra la administración pública, delincuencia organizada y asociación ilícita. Es decir, quienes han cometido delitos contra la administración pública, cohecho, concusión, peculado, malversación de fondos públicos, ¿no? Esos delitos que son imprescriptibles, obviamente deben tener una pena de anulación, de suspensión de los derechos políticos más larga, porque la gente no quiere que esa gente regrese a la función pública a seguir haciendo de las suyas. Entonces es una reforma sencillita. Ahora hay que ver cómo votan los correístas en el momento que una reforma de esta naturaleza sea planteada. Muy bien. Quinta reforma. A continuación del artículo 70, agréguese un nuevo artículo que diga lo siguiente: cuando la infracción penal hubiera sido cometida en contra de un miembro de la fuerza pública, es decir, soldados o policías u oficiales de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, cuando la infracción hubiera sido cometida contra un miembro de la fuerza pública, se duplicará la pena, considerando el máximo de la misma. Y si se hubiera provocado la muerte o incapacidad permanente de un miembro de la fuerza pública, la pena se triplicará. Esto es lo que se necesita. A esos soldados, a esos policías, a esos oficiales que están arriesgando su vida en las calles para detener a los líderes y miembros de las bandas terroristas, a esos hay que darles protecciones. No solamente publicar en Twitter, felicitaciones. ¿De qué sirve eso? Hay que darles este tipo de normas. Es decir, que un policía, un soldado, un oficial, se sienta pues protegido por la ley, no en desventaja como es ahora. Entonces, si es que alguien va a asesinar a un policía, dice, si le asesino me dan el triple de la pena, es decir, 75 años de prisión. No, mejor ni me meto con los policías. Ya saldrán los penalistas, ay, que eso no es así, que no sé qué, que el autor ni sé cuánto. Vean, esto es del Ecuador. Aquí, desgraciadamente, si no es por cosas como esta, la gente infractora y que sale a cometer infracciones no entiende. Así que no me vendrán con números. Sexta reforma. Añádase un último inciso en el artículo 140 con el siguiente texto: el límite previsto en el primer inciso de este artículo no regirá los casos señalados en el segundo inciso. ¿Se acuerdan? Los casos de violación, asesinato, secuestro, delitos contra menores de edad, sexuales contra menores de edad, lesa humanidad. Luego, séptima reforma. En caso de concurrencia de delitos, no operará ningún límite para la acumulación de penas. ¿Qué significa concurrencia de delitos? A ver, una persona utilizando armas le secuestra a otra. Entonces, un delito es el secuestro. Otro delito es usar armas. Otro delito diferente es delincuencia organizada, o sea, las bandas que están dedicadas a secuestrar a la gente. ¿Qué propone la reforma? No habrá límite para la acumulación de penas. ¿Qué significa? Que el fiscal va a decir, ustedes han cometido 5 delitos y se les va a imponer una pena por cada uno de esos delitos. Ese es el Código Penal que queremos, pues. Un Código Penal contundente. Un Código Penal que realmente responda a las expectativas de tranquilidad que tenemos y nos merecemos los ecuatorianos, en un país que fue hace 16 años y más entregado a la criminalidad para que lo administren y para que de paso sus jefes se roben 70,000 millones de dólares. Siguiente, agravar la sanción por el femicidio en caso de concurrencia de delitos. Imagínense, cuando solamente son mujeres, son madres, son muchas de ellas cabezas de hogar. Entonces hay que agravar las sanciones cuando se trata de mujeres que son víctimas de femicidio. Obviamente para el femicidio hay concurrencia de delitos en la inmensa mayoría de casos, porque no es solamente la muerte de la víctima, también es el uso de algún tipo de arma por
por lo general, para hacer eso, o algún tipo de acción deliberada para privarle de su vida a esa mujer. Lo mismo, agravar las penas para el sicariato. Ese es un delito execrable. Va un tipo con una pistola por ahí, le encuentra a alguien y le mete unos tiros. Eso no está bien. Eso es gravísimo. Tiene que haber un endurecimiento de esas penas, ¿no? También para el secuestro extorsivo, que es tan grave. Para el delito de estupro, ¿no? También hay un agravamiento de penas que yo lo estoy planteando cuando las víctimas son menores de edad. El estupro es un delito de carácter sexual, como ustedes saben. Y también para la violación. Cuando la violación provoca la muerte de la víctima, un endurecimiento de las penas. Pero este tema que lo voy a plantear puede ser polémico, pero no dejo de plantearlo. La violación incestuosa tiene que contar con una pena muy dura. Porque, aunque ustedes no lo crean, estadísticas dicen que más del 60% de niños vulnerados por delitos sexuales son niños víctimas de sus propios parientes. Aunque ustedes no lo crean. Esa es una realidad muy dolorosa en el país. Y creo que de alguna manera tenemos que abonar el terreno para persuadir que tanto miserable no siga cometiendo tales infracciones. Y miren ustedes, yo planteo así de frente una limitación a la aplicación de las medidas sustitutivas. Pues. Aquí hay el caso de una venezolana que vino con su pareja, un venezolano, y tenían una niña. Se separan. Esta tipa se une con un ecuatoriano. Y entre ella y este ecuatoriano le torturaron a esta niña. Le quemaron partecitas de su cuerpito. Le provocaron la muerte. Le asesinaron. El miserable está en la cárcel de la Tacunga. A esta tipa le dieron medidas sustitutivas. ¿Saben qué hizo la tipa? Se largó. Hasta ahora no aparece. Y ahí yo en Instagram he publicado la foto de esta miserable. No pueden haber medidas sustitutivas para esos monstruos. No pueden haber medidas sustitutivas para quienes son monstruos. Pero bueno, a ver, vamos a leer toda esta norma porque es importante entender. Déjenme, aquí está, vamos a leer toda esta norma. Añadieron numeral 9 al 520 del COIP que diga: el juez no podrá ordenar medidas cautelares primero cuando el detenido sea reincidente. O sea, reincidente, ¿qué significa? Que no aprendió la lección, pues sí, ha hecho del delito un hábito, una forma de vida. Entonces, usted es reincidente a cumplir la condena. ¿No les parece de sentido común? O sea, ¿no creen que un país civilizado debe plantear eso como un mínimo? Reincidente, no hay medidas sustitutivas a cumplir la condena. Segundo, y además, hago un paréntesis, ahí les quitamos el pretexto a fiscales y jueces. Les quitamos el pretexto. No, es que en algunos casos los fiscales y los jueces tienen razón. Es que el Código Penal es una camisa de fuerza. Dicen, bueno, aquí les vamos a quitar algunas amarras de esa camisa de fuerza. Tampoco podrá ordenar medidas sustitutivas cuando haya recibido con anterioridad otras medidas cautelares. Cuando se halle en condición de extranjero indocumentado o en situación migratoria irregular. Tema polémico, y han de salir, ¡ay! El xenófobo, ¡ay! Que es enemigo de no sé quién. Vean, me importa un carajo. Pero es que da indignación, da coraje que aquí en el Ecuador, teniendo semejante cantidad de ampones, de encima vengan de fuera a poner peor las cosas. ¿Qué pasó ayer en Yanzatza, en la provincia de Zamora Chinchipe? Le agarran a un venezolano que asaltó una joyería y luego en la persecución le mata a un policía. Un venezolano, esa es la verdad. Todo el tiempo estamos viendo las noticias. Banda de venezolanas cayó en Ambato. Banda de venezolanos asesinó a una mujer en Ibarra. Banda de venezolanos secuestro extorsivo en Guayaquil. Banda de venezolanos en Machala. Banda de venezolanos. O sea, ya basta. Y no es que yo tenga nada en contra de ese país. Ese país yo lo quiero muchísimo. Yo estuve largos periodos en Venezuela. Lástima que está asolado por una dictadura demencial. Pero
Aquí abrimos las puertas a los venezolanos y a los extranjeros, por supuesto. Yo conozco venezolanos de primera. Conmigo han trabajado algunos de ellos y son excelentes, excelentes. Y les agradezco por su concurso. Pero desgraciadamente hay también de los otros. Esos que se infiltran en estas migraciones masivas y vean lo que han hecho aquí en el país. Así que no hay derecho. Nadie quiere topar estos temas porque son polémicos, porque tienen costo electoral. Bueno, la gente lo que quiere de los políticos no es que estén pensando en el costo electoral, sino que hagan lo que tienen que hacer porque para eso recibieron el voto de la gente. Eso es lo que los ecuatorianos esperan. Tampoco hay medidas sustitutivas cuando haya sido detenido portando armas de cualquier tipo y calibre. Obvio, pues. Si andan con una mini Uzi, con metralleta, con fusiles, con pistolas, con revólveres, no se les puede dar, pues, medidas sustitutivas a esa gente. Y han de decir, ay, que se van a llenar las cárceles. Bueno, ¿qué prefieren ustedes? Ustedes, digo, ustedes los que me están mirando, ¿qué prefieren? ¿Que se llenen las cárceles de estos ratas? ¿O que se llenen las calles de delincuentes? ¿Qué prefieren? Si me preguntan a mí, yo prefiero que los delincuentes estén en la cárcel y no en la calle. ¿Quiénes tienen que disfrutar de la calle? La gente honrada, la gente trabajadora, la gente que se esfuerza. ¿Quiénes tienen que estar en la cárcel? Los que quieren el camino fácil y a través del delito quieren vivir como reyes, y algunos de ellos lo hacen. Eso es lo que nosotros tenemos que levantar una discusión en este país y decir, a ver, ¿qué quieren? Ay, es que qué bestia el hacinamiento. Bueno, así son las cárceles en el mundo. Nadie les mandó a delinquir. Ellos, por su propia voluntad, se metieron en la delincuencia. Yo creo que al país le duele que aquí en el Ecuador hayan niños que a veces tienen una miserable comida al día. Una. Y a veces ninguna. Aquí en el Ecuador. Gente que 2, 3 días no ha comido nada. Aquí en el Ecuador. Y en las cárceles, 3 comidas. Está bien, hay que alimentar. Todos tienen derecho. Pero ¿por qué solo ellos? Lo que tenemos es que establecer una regla. Esa gente que está ahí, que trabaje, que tenga talleres, que tenga formación, que se procure un ingreso. Porque tampoco se puede dejar las cárceles así, pues tienen que haber mecanismos para que esa gente pueda tener algún tipo de productividad, para que paguen su alimentación, pero que también aporten algo a sus familias, que quedan a veces en una muy mala situación por estas decisiones tontas, indebidas, inapropiadas de esas personas que se dedican a delinquir. Entonces tampoco podemos dejar de mirar esa parte de la rehabilitación, ¿no? Muchos de ellos necesitan rehabilitarse por el alcoholismo, la drogadicción, adicciones. Muchos de ellos lo que necesitan es terminar la primaria o la secundaria, que sería un gran estímulo para ellos. Pensemos también en lo importante que significa la rehabilitación, que es una materia en la que todavía hay mucho que hacer. Cuando haya sido detenido como integrante de una banda, esto es sancionar al crimen organizado. Cuando la policía judicial entregue las evidencias de los procesos de seguimiento de los que hubieran sido objetos. ¿Saben qué es lo que pasa? Créanme, la policía judicial hacía unos expedientes. Dicen, van donde los jueces, los fiscales, vaya nomás, gracias. No hay derecho. El rato en que la policía judicial le entregue el expediente del seguimiento, usted, señor, ya no tiene medidas sustitutivas. ¿Qué nos cuesta ser un país civilizado? ¿Qué nos cuesta ser un país donde se protejan a las víctimas? ¿Qué nos cuesta? Cuando al momento de su detención o antes de ella hubiera disparado o usado un arma en contra de los miembros de la fuerza pública o proferido amenazas en su contra, que se hubieran registrado en cualquier medio o dispositivo. Ahí estamos. Les insultan a los policías, esto que, etcétera, etcétera. Y después les dejan libres. Tenemos que proteger a nuestra fuerza pública. Ojalá vean, ¿no? Los de la asamblea. No es pues esto así que bestia. Qué difícil de entender. Ojalá vean. Y si alguien se interesa, yo les doy. No hay problema. Yo quiero que le vaya bien al país. No les cobro. Yo les doy. Les regalo mi trabajo intelectual. Les regalo.
no hay problema. ¿Quiénes más no pueden recibir medidas sustitutivas? Cuando al momento de su detención se haya sometido a otra investigación, indagación o instrucción previa, obvio, pues. El que ya está siendo procesado en una investigación preprocesal, para hablar con propiedad, no puede recibir medidas sustitutivas, pues porque hay que asegurar la comparecencia de ese sujeto. Ya les estoy oyendo a los famosos penalistas, ¡ay, qué horror! Van a poner el grito en el cielo. Pongan nomás que ahora felizmente las redes sociales nos permiten rebatir la taimada defensa que hacen ustedes de los criminales, porque gracias a ese código penal se han hecho millonarios. No todos, por supuesto, hay gente muy honorable que ejerce el derecho penal y que yo les respeto, por supuesto, pero hay otros que ya son demasiado, ¿no? La zapada. ¿Quién no puede recibir medidas sustitutivas? El que al momento de su detención estuviere en condición de prófugo. Y por supuesto, en ningún caso puede recibir medidas sustitutivas quien estuviere siendo procesado por pornografía infantil, por presuntos delitos en contra de menores de edad o por presuntos delitos en los cuales la víctima sea un miembro de la fuerza pública en servicio activo. Fíjense ustedes, todos nos indignamos con esto de las medidas sustitutivas cuando no corresponden a lo que realmente deberían ser. Gente que se presume inocente, que está por otro tipo de delitos. Aquí lo que estamos es dándoles una salida para que vean que yo nunca me quedo en el bla bla. Yo sí hago las cosas. No se olviden de que hasta ahora conservo el récord de haber sido el legislador con mayor número de proyectos de ley presentados y con el mayor número de pedidos de información de fiscalización presentados. Todavía mantengo ese récord. Luego, planteo 15ª reforma. Cuando la persona aprendida o detenida sea extranjero indocumentado en situación migratoria irregular, el hecho será notificado a la autoridad migratoria para que remita al juez la información sobre esa situación. Si no se ordenare su prisión preventiva, el juez dispondrá que el detenido sea puesto a órdenes de la autoridad migratoria para que proceda conforme a la ley, ordenando su deportación inmediata si es que no se le hubieran ordenado medidas cautelares, o disponiendo su deportación inmediatamente después de concluir la indagación previa si no se hubiere formulado cargos en su contra, o su deportación inmediata después de cumplir con su sentencia. La autoridad migratoria realizará las acciones del caso con su par del país de origen del extranjero para que cumpla con su sentencia en ese país. Pero esto les digo, ojo, para esto también hay que reformar la ley de movilidad humana. Eso es una barbaridad. Si ustedes me permiten y me hacen acuerdo el equipo, la próxima semana que hacemos el podcast, le destinamos a hablar de la ley de movilidad humana. ¿Saben qué hace la ley de movilidad humana? Hacen prácticamente imposible deportar a una persona del Ecuador. ¿Por qué? Porque, ¿cómo funciona esto? El chavismo abre las cárceles, manda a los delincuentes, ¿no?, y a los infractores a Colombia, a Perú, a Chile, a Ecuador, a que hagan de las suyas, ¿no? Abre las cárceles para tener espacio para los presos políticos, porque es una dictadura genocida. Entonces, cuando manda, muchos de ellos van como infiltrados a ocasionar desmanes. No se olviden que en octubre del 2019 muchos de los que fueron detenidos eran estos venezolanos que estaban aquí cobrando por estar en esas manifestaciones. Claro, inmediatamente esos jueces cometieron el error de dejarlos en libertad. Pero esta reforma penal tiene que ir a la par de una reforma a la ley de movilidad humana para hacer que efectivamente haya la deportación. No tienen por qué enojarse ni decirme xenófobo, porque el extranjero que viene al país a trabajar, a pagar impuestos, a generar empleo y ser cumplido está perfecto. Pero los que vienen a delinquir, no gracias, no les queremos en el Ecuador. Y yo sí les digo de frente, no gracias. Luego viene el tema del procedimiento abreviado. Linda cosa. ¿Sí saben cómo funciona el procedimiento abreviado? Una persona va, es detenida, le agarran cometiendo un delito y le dice al juez, ¿sabe qué? Sí, efectivamente yo cometí el delito, así que me someto al procedimiento abreviado. Entonces el juez dice, a ver, el delito suyo está sancionado con, se me ocurre, 3 a 5 años de prisión. Bueno, cumpla 11 meses. Y él dice, ya, perfecto, 11 meses.
Se dan modos, se quedan 11 mesecitos en la cárcel y el $1.000.000 que le robaron a la empresa, se quedan ellos. Este es un caso que a mí me pasó en el ejercicio de la profesión. Una fulanita que se robó $500,000 de una empresa. Después publicaba las fotos en Aruba, en París, los selfies. Le agarramos, le metimos a la cárcel. Se sometió al procedimiento abreviado. ¿Y saben cuánto le devolvió a la empresa? 0, porque el juez dijo, no, eso es por separado. Hasta el día de hoy la empresa no puede recuperar un centavo. En cambio acá se cambian las leyes. ¿Usted quiere el procedimiento abreviado? Encantado. Tiene que resarcir. Le voy a poner 11 meses, no hay problema. Pero tiene que pagar los 250,000 o el $500,000 que se robó. Ahí vamos a ver cuántos se someten al procedimiento abreviado, que ha terminado siendo en algunos casos una gran alcahuetería. Luego viene lo mismo para los que se someten al procedimiento directo, que son procedimientos de corta duración, ¿no? Con la aceptación de la comisión de una infracción. Entonces, en este caso, lo que se hace es también el resarcimiento a la víctima. Sí, yo cometí. Sí, yo me robé el celular ese. Sí, yo me robé. A ver, entonces, ¿dónde está el celular? No tengo. Bueno, pero es un iPhone que cuesta $900. Ya, perfecto. ¿Quiere procedimiento directo? Páguele al señor el iPhone. Páguele. Y listo. Y no hay problema. ¿A quién estamos protegiendo? A las víctimas, ¿no es cierto? ¿A quién hay que proteger? A las víctimas, pues por favor. Ya dejemos tanta alcahuetería. Y en el procedimiento expedito, que es otro tipo de procedimiento, lo mismo. Así que miren, son 18 reformas puntuales del Código Penal que yo he planteado. Los señores asambleístas que estén interesados en esto, yo encantado les doy. Yo lo que quiero es contribuir con el país. Y bueno, vamos a estas dos secciones, porque yo leí los comentarios y veo que han tenido muy buenas reacciones. Veo que el tema del fútbol levanta pasiones. De ahí tengo un librito de Galeano sobre el fútbol. De ese libro también vamos a comentar. Pero ahora vamos a comentar sobre una anécdota, si es que cabe el caso. Mi tío, el ingeniero Federico Páez Chiriboga, llega a ser presidente de la República en 1935. En 1937, él estaba deseoso de convocar a una asamblea constituyente, incluso esperanzado en que esa asamblea constituyente le prolongara su mandato. Pero sufrió un golpe de estado a manos del general Alberto Enríquez Gallo, que por cierto termina siendo abuelo de uno de mis mejores amigos que ya no está con nosotros y que en paz descanse. El general Alberto Enríquez Gallo, por coincidencia, le dio el golpe de estado a su padrino, a mi tío, el ingeniero Federico Páez Chiriboga, quien era padrino de bautizo de Alberto Enríquez Gallo. Enríquez Gallo estuvo un poco más de un año en el poder. Su obra histórica en la parte jurídica es la expedición del Código del Trabajo, vigente hasta nuestros días. Y resulta de que él, para dejar el poder, nuevamente convoca una asamblea constituyente que lo que hace es designar a Manuel María Borrero como presidente de la República. Aquí en mi oficina está el título de abogado de mi abuelito, que es un título del año 1929, es decir, va a tener 100 años de ese título. En el extremo derecho está la firma de Manuel María Borrero como uno de los profesores de mi abuelito. Y algún rato, los que se interesen, les puedo mostrar un título que tiene los timbres y está hecho en tinta, todo, hasta el escudo del Ecuador dibujado con tinta, una de las reliquias familiares que yo conservo. Le fue mal a Manuel María Borrero en el desempeño de sus funciones y pocos meses después la Asamblea Constituyente le designa a un médico, el doctor Aurelio Mosquera Narváez, como presidente de la República. El doctor Mosquera Narváez nombra como su ministro al que años después sería presidente de la República, Galo Plaza Lazo. Y dice el libro de Jorge Rivadeneira sobre anécdotas: casi lo primero que hicieron el presidente Mosquera Narváez y su ministro Galo Plaza fue disolver 15 días después a la Asamblea Constituyente que les designó. Tuvimos que tumbarle
para que la Asamblea no nos tumbe a nosotros, dijo Galo Plaza, que años después sería presidente de la República, 1948 a 1952. En ese periodo, mi abuelo, el doctor Lucio Tarquino Páez Zambrano, fue el Procurador General de Estado, de 1948 a 1952. El problema clave fue que la Asamblea, con votos liberales y socialistas, quería ascender a general al revolucionario coronel izquierdista Luis Larrea Alba, y el doctor Mosquera Narváez se oponía, apoyado por Galo Plaza. Luego, con maniobras de fuerza o de habilidad, se mantuvo en el mando. Mosquera fue un personaje conocido y respetado en Quito, médico de prestigio, que había sido rector de la Universidad Central del Ecuador. En los corrillos políticos se decía que el dirigente liberal Arroyo del Río tenía mucha influencia en el gobierno. La izquierda se mantenía muy activa y miraba también hacia el Palacio de Carondelet. El país se encontraba en calma cuando el miércoles 15 de noviembre de 1939 circuló en Quito y luego en el resto del país la sorpresiva noticia de que el doctor Mosquera Narváez yacía enfermo y su estado era bastante grave. La casa presidencial en ese entonces es lo que ahora es el Palacio de Najas, la sede de la Cancillería, en la avenida 10 de Agosto y Carrión, en Quito. El Palacio de Najas, ahí vivía el presidente de la República. Y si mi memoria no me traiciona, el último presidente en vivir en esa casa como tal fue precisamente el doctor Aurelio Mosquera Narváez. A las 8 de la mañana el presidente del Senado, el doctor Arroyo del Río, que en el año 40 sería elegido presidente de la República, recibió el mensaje y viajó inmediatamente a Quito. Asumió el mando del país en su calidad de presidente del Senado. Luego, un impacto. El presidente Mosquera Narváez falleció el viernes 17 a la 1:20 de la tarde. La noticia corrió rápidamente, provocando conmoción hasta los últimos confines del país. El sábado a las 10 de la mañana se realizó un funeral con numeroso y dolido acompañamiento encabezado por Arroyo del Río, Galo Plaza, familiares, ministros, funcionarios, en medio del pesar y la sorpresa con una pregunta a flor de labios. ¿Qué pasó? Sobre la muerte del doctor Aurelio Mosquera Narváez hay varias teorías. Unos dicen que enfermó gravemente, otros dicen que venía arrastrando una dolencia, y la tesis que más fuerza ha cobrado es que se suicidó tomando un medicamento que había mandado a preparar. Quizá nunca se sepa, pero sí, este momento del país pasó a la historia porque fue uno de los presidentes que murió en el ejercicio de su mandato, como también el señor Víctor Emilio Estrada allá por 1911, que es una de las anécdotas que me reservo para un espacio posterior para contar la historia política del Ecuador. Este libro, que lo leí años atrás, este libro, su autor me lo dedica el 15 de noviembre del año 2021. Van a ser 3 años. Es un libro que lo quiero mencionar porque hay un tema que no debemos olvidar. Y me parece que algunos no le dan la importancia del caso. El Consejo Nacional Electoral siempre seguirá generando más dudas que certezas. Yo fui una víctima directa del Consejo Nacional Electoral dirigido por Cepillín. ¿Se acuerdan de ese sinvergüenza, traidor a la patria llamado Juan Pablo Pozo? Que le decían Cepillín, parecido a ese personaje de las novelas. Cepillín era un empleado de Correa, que luego del fraude del año 2017 es condecorado por Correa en Carondelet. Y la condecoración fue como el empleado del mes. Y obviamente en esa elección Guillermo Lasso y yo fuimos víctimas de un fraude electoral. Lo que condujo a ese fraude todavía no se ha resuelto en el Ecuador. Por favor, háganme en caso. Y este libro se llama Todas las pruebas del fraude.
escrita por Juan Esteban Guarderas. ¿Por qué es esto un libro importante y que deberían leer todos? Porque ahora es el momento de comenzar a pensar ya cómo neutralizar al Consejo Nacional Electoral en sus maniobras de fraude. Ustedes saben que todo el equipo de Cepillín, de Juan Pablo Pozo, trabaja con Atamaint. ¿Saben eso? Pues ya, para que vayan sabiendo. Todo el equipo de Pozo trabaja con Atamaint. Ahí están enquistados. Millonarios. Ahí están. Enquistados. Ahí están. ¿Y qué es lo que hace Juan Esteban con este libro? Primero hay que destacar que él logra tener la información para hacer este libro, porque trabajó en el Consejo Nacional Electoral, pues. Y ahí hizo acopio de todas las pruebas para demostrar que efectivamente se había cometido un fraude. Segundo, este libro lo que demuestra es que el Consejo Nacional Electoral, que antes del correísmo se llamaba Tribunal Supremo Electoral, y cuya composición era mejor, les voy a contar eso. El Consejo Nacional Electoral antes estaba integrado por 7 vocales, de las 7 fuerzas políticas más votadas. Esa era la garantía contra el fraude. ¿Por qué? Porque al representar a 7 fuerzas políticas diferentes, cada una cuidaba sus votos. Con el correísmo, 5 de 5 correístas. Y hasta ahora es más fácil hacer. ¿Por qué no hicieron de 7? ¿Por qué acabaron a 5? Porque es más fácil tener mayoría entre 3. O sea, 3 de 5 y no 4 de 7. Sencillo, ¿no es cierto? Elemental. Y pensaron que cambiando el nombre iban a arreglar. Vean, el Consejo Nacional Electoral ha sido el órgano más fraudulento en el Ecuador. Así de simple. Este libro prueba que ese Consejo Electoral es una franquicia chavista. Recuerdo claramente de que alguna vez Alvarado, antes de la elección del año 2013, dijo, vamos a tener 100 asambleístas, pero meses atrás, ¡pum!, 100 asambleístas. ¿Cómo sabían que iban a tener 100 asambleístas? Porque sabían que iban a cometer el fraude, ¿no? Y luego se inventaron esto del Tribunal Contencioso Electoral, que durante algunos años también fue una cloaca. Lo dirigía un hermano del tristemente célebre fiscal correísta Vaca. Y este sujeto pagó publicidad para que la gente sepa del Consejo del Contencioso Electoral. ¿Qué es esa pendejada? Así es, o sea, ¿qué es eso? Y yo investigué eso y me mandaron a amenazar, y etcétera, etcétera. Ya les contaré porque ahí tengo los documentos. ¿Quién se encargó de desarrollar toda esa publicidad? Y creo que este es un libro que vale la pena leer porque definitivamente hay que rehacer al Consejo Nacional Electoral. Hay que volver al antiguo esquema. Las 7 fuerzas más votadas tienen un vocal en el nacional y en todos los 24 consejos electorales provinciales. Hay que acabar con esa pendejada que se llama juntas intermedias, que ha servido también como instrumento para el fraude en muchas ocasiones, y eso se lo puede demostrar. Yo creo que la política es una cosa muy seria y que no puede estar menoscabada por este tipo de órganos, y obviamente tenemos un desafío de que hay pruebas contundentes de lo que ha significado este manoseo de la justicia electoral y también el manoseo del Consejo Nacional Electoral. Aquí están con nombres y apellidos, especialmente los colaboradores de Pozo que están en el equipo de Diana Atamaint. En el primer caso, dice el libro, en la provincia de Loja, un vocal cuyo perfil fue propuesto por Estela Acero, correísta, estaba siendo direccionado bajo amenazas. Para información en el mensaje, el nombre de Francisco Yepes se refiere a un exfuncionario del despacho de Juan Pablo Pozo, que luego fue heredado por Diana Atamaint. En ese momento era su jefe de despacho. E inclusive hay capturas de los mensajes de chat. Miren, ahí están, capturas de los chats.
El libro contiene cosas realmente importantes, ¿no? Y sobre todo los testimonios de quienes participaron en el fraude. Miren ustedes lo que dice. Él replica una entrevista de una conversación que él tuvo con un alto funcionario del Consejo Nacional Electoral, quien le decía: yo jugaba ecua con los de informática y me veo con esos manes para echar una copa de vez en cuando los viernes, ahora que ya el cuerpo no da para tanto. A mí esos manes me fueron diciendo: anda viendo por aquí, por atención por acá. Me iban diciendo cómo se podía ver el fraude. Pon atención al diseño de la página. El día de las elecciones vi claramente cómo el diseño de la página antes y después del supuesto apagón era distinto, tenía una imagen distinta. ¿Y por qué crees que eso se dio? Los informáticos me lo confirmaron. En el apagón hicieron un cambio de la base de datos que se publicaba en Internet. Se trataba de datos totalmente distintos. Y no cuidaron que tengan el mismo formato, que las páginas sean idénticas. Sí, claro, esa era la orden, pero dejaron rastros para los que sabíamos dónde mirar. Fíjense ustedes. Y cuentan también sobre el mismo apagón. Usted me está diciendo que hacían pruebas previas de ensayos del fraude antes del 2 de abril del 2017, administración de Cepillín Juan Pablo Pozo. Formulé la pregunta y enseguida me di cuenta que había alcanzado nuevas alturas de ingenuidad. Por supuesto que se tenía que hacer ensayos. Eso era fraude en serio, le contestan. Pero claro, desde cómo se instalaban los programas, cómo se habilitaban los usuarios, uno va viendo cómo se va armando el sistema. Claro, pero ¿qué quiere que haga? No puedo decir no trabajo y nada más. Pero todos notaban que yo trabajaba de mala gana, como molesto. Ellos sabían que cuentan muy poco conmigo. Y le pregunta: pero ¿cómo fue entonces que no le despiden si es algo tan delicado? Es que tengo nombramiento. Los funcionarios de nombramiento tienen un régimen legal que dificulta su desvinculación. Muy rara vez las administraciones realizan el trámite. De facto ganan una inmunidad. En las administraciones públicas se habla de ello como si fuera imposible su despido. ¿Y entonces qué hicieron con usted? ¿Cómo manejaron el personal que no colaboraba enteramente? El día de las elecciones nos mandaron a la casa a todos en quienes no tenían completa confianza. No registré en mi cuaderno mi acción, pero fue de suficiente sorpresa como para que él lo reitere mientras reía. En serio, nos mandaron a la casa. Testimonios de cómo armaron el fraude del año 2017 y que aquí hay pruebas en abundancia. ¿Qué me puedes decir del fraude del 2017? Otro testimonio. Cuando llegaron las elecciones, la Dirección Nacional de Fiscalización ya era un chiste, una máquina que actúa solo cuando se necesita activar contra alguien en particular. Si no, esa dirección es un chiste. Están especializados en impedir que les caigan responsabilidades por todo lo que fiscalizan. Lo único que te puedo decir es que durante la administración de Juan Pablo Pozo se manejaba esta institución con brazo de fierro y los funcionarios aprendieron a tener terror de no seguir las instrucciones a pies juntillas de ese miserable. Así le recuerdan los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Lo que ha quedado del CNE da pena. Ahora ya es una institución dedicada a cumplir mandatos políticos de fraude. Es decir, antes era un policía bobo, ahora ya es mafia. Lean este libro. Debe estar todavía en venta en las librerías del país. Quedan anotados aquí algunos temas para el siguiente podcast. Dejen sus comentarios, pongan me gusta, suscríbanse al canal y estén pendientes de que todas mis redes sociales, en TikTok, Twitter, que ahora se llama X, Facebook, Instagram, estarán sacando cortos de todos estos relatos, la reflexión sobre los libros, sobre las anécdotas políticas y los temas de coyuntura que estamos habituándonos ya a hacer semanalmente con el único propósito de contribuir a la discusión de los grandes temas del país. Mientras tanto, que tengan una gran semana, un abrazo y bendiciones para todos ustedes.